Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas en el día 1 después de las actas del FOMC. Haremos un poco revisión del resumen de lo que pasó ayer y donde Bitcoin no acabó de romper el patrón sobre la hora que indicamos, pero nos empezó a dar pistas importantes sobre qué es lo que puede hacer o cuál es la probabilidad mayor en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es buena idea ir ya directamente al grano. Vamos a analizar Bitcoin, Mana, Cardano, Syscoin y Z. Pero antes, en temas de calendario económico, a ver, ayer ya tuvimos el main focus de esta semana, lo que todo el mundo estaba esperando, lo que todo el mundo quería ver, lo que todo el mundo quería leer, y a partir de ahora, pues bueno, entre hoy y mañana, pues sí que es cierto que alguna que otra historia hay, sobre todo hoy, pero tampoco son tan relevantes o pueden influir tanto como lo que podía ser ayer, ¿de acuerdo? Entonces, a las 14:30 tenemos PIB trimestral del primer trimestre, el PIB es el Producto Interior Bruto, ya lo comentamos en la anterior ocasión, por lo cual hasta la siguiente vez que salga la noticia no lo vamos a comentar, ya sabéis que vamos una sí y una no, así que pues a quien le interese puede ir a buscar. Y luego nuevas peticiones de subsidio por desempleo, donde yo considero que sí que va a haber más influencia, básicamente porque del desempleo se habla bastante y se hace bastante alarde por parte de la Reserva Federal, por parte de comentarios, actas, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, por lo que es interesante ver si realmente esto puede tener una mejora o no. Como veis, pues lógicamente en los últimos meses sí que hemos visto esta curva que baja para abajo. Si os fijáis y ampliamos un poquito más, la tendencia final ha sido a incrementar. Entonces han incrementado las peticiones de subsidio por desempleo y los datos, si miramos aquí los datos recientes, son prácticamente todos rojos. Claro, esto no casa demasiado con un desempleo menor, con una política de empleo elevada, con una política de empleo que crea empleo y no crea desempleo. Entonces, claro, un poco esto ayudado también a tener bajones, a tener caídas inesperadas, sobre todo porque, pues bueno, la Fed ayer mismo, por ejemplo, comentó nuevamente por 15ª vez que ven el empleo fuerte, que ven el desempleo, pues bueno, cada vez menor, etcétera, etcétera, por lo cual es interesante enfocarnos también y ver si podemos ver ese giro o volvemos nuevamente a ver un desempleo o unas peticiones de subsidio por desempleo que al final, ya sabéis, son los papeles que pides cuando te quedas en el paro, pues nuevamente incrementando, ¿vale? Entonces, antes de pasar, he encontrado este pequeño párrafo. A ver, podríamos ir a la noticia completa, pero es bastante rollo porque lo que hace, pues bueno, es un poco analizar sobre todo diferentes pares y cómo han afectado las noticias de ayer a estos pares, y creo que este pequeño párrafo de aquí es suficientemente revelador. Es un poco lo que comentamos ayer, ¿ok? Ayer al final nos dimos cuenta que el rango de Bitcoin no fue causado por esta noticia de ayer. O sea, la gente no estaba esperando a lo de ayer porque ayer fue bastante plano. Y como fue bastante plano, si hubiéramos estado esperando a lo de ayer por miedo a que pasara algo, ayer hubiera arrancado para arriba. Y no arrancó, se quedó plano, ¿ok? Entonces, ayer lo que se comentó es básicamente esto de aquí. Un poco, ya lo dije en el vídeo, como que estaban jugando a meter una frase o meter diferentes frases o definiciones que se pudieran aplicar prácticamente en cualquier ámbito. Es decir, estamos tomando medidas, pero si las medidas que tomamos no son suficientes, tomaremos más medidas. Vale, eso es obvio y lógico, ¿no? Entonces, tuvieron un discurso bastante dovish, bastante plano. Sí que es cierto pues, que dijeron, y aquí lo pone, que se sobreentendió que iban a subir 50 puntos básicos los próximos dos rangos de tipos de interés, unos en junio y otros en julio. Aquí lo pone. Y pues bueno, es básicamente lo que comento aquí, ¿vale? O sea, lo que se comenta aquí. Con los riesgos de inflación sesgados al alza, los mercados están valorando las tasas para terminar el año en 2,75%, aunque solo con una probabilidad del 58,9%. O sea, aquí se ve realmente el miedo que hay. Se cataloga un porcentaje de 2,75% si tú sigues los comentarios de la Fed, pero solo con una probabilidad del 58%. O sea, es casi un cara o cruz. O sea, esto no se puede sustentar. Tenemos que tener más confianza en las políticas monetarias y en que esas políticas monetarias puedan reducir esa inflación. Y ahora mismo el mercado no la tiene, por lo cual es absolutamente imposible que podamos ir a ninguna parte, ¿vale? Es así de simple. Luego, inversores de Twitter votan en contra de Elon Musk, aliado a la Junta, ¿vale? Bueno, lo están intentando funar un poco a Elon Musk, la verdad que no está siendo bien recibido, no está ayudando la situación de... Vamos a mirar
creo que es algo así el ticker de Twitter, sí, ¿no? Correcto, vamos a ver cómo está Twitter. Claro, es que no está siendo favorable esto para Twitter. Como veis, el precio, pues bueno, subió mucho en muy poco tiempo, a través de Elon Musk, etcétera, etcétera, un 74%. Luego ha caído mucho en muy poco tiempo, un 34%. O sea, la situación actual de Twitter y Elon Musk no está ayudando. Y es que el mercado tampoco ayuda, por lo cual Twitter no es que esté en problemas, pero sí que es verdad que no es bien recibido. Entonces, pues claro, la gente que realmente tiene dinero ahí metido dice, yo a este tío no lo quiero dentro, ¿vale? En pocas palabras. Entonces, vamos a leer algún que otro comentario que se ha estado comentando. Señor Musk, si estás escuchando, esperamos que se una a nosotros para votar por esta propuesta, ¿vale? Entonces, ¿esto quién lo ha dicho? Ethan Peck, asociado del Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas, que solicitó a Twitter que encargara una auditoría sobre su impacto en los derechos civiles, ¿de acuerdo? Entonces, un poco el tema va en esta línea, en esta dirección. Los inversores de Twitter no quieren a Elon Musk, la Junta de Twitter no ha abrazado a Elon Musk y su visión de Twitter. Entonces, el hecho de que su aliado haya sido eliminado del tablero no es sorprendente, ¿vale? Es un poco lo que quieren hacer. El 13 de mayo, Elon Musk tuiteó que la transacción de Twitter estaba temporalmente suspendida. Básicamente lo dijo porque, según él, según lo que él dijo, lo que pasaba es que no se fiaba de que hubiera solo un 5% de bots o cuentas spam. Lo que realmente es, y no hay que ser muy tal para entenderlo, es que, pues hombre, en 13 de mayo pasó, o justamente había pasado lo de Luna, el precio de las criptos out, el precio del Nasdaq out, el precio de todo out. El tío dijo, yo ahora aquí no quiero gastarme 44.000 millones, voy a intentar negociar o voy a intentar alargar esto para ver si se recupera todo. Y no me extrañaría que dentro de poco volviera a hacer alguna de sus liadas de meterse alguna historia de foto de perfil, algún tema de estos para sacar liquidez y, bueno, pues bueno, un poco capitalizarse, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Twitter es básicamente ese. Y luego, última noticia, George Soros, que es uno de los inversores más importantes del mundo, a Draghi. Putin no es tan fuerte como él pretende, ¿de acuerdo? Vamos a leer frases literales, ¿vale? Bueno, Mario Draghi es un primer ministro italiano, ¿vale? No lo he dicho, pero bueno, para quien no lo sepa. Creo que Putin fue inteligente al chantajear a Europa con el corte de gas, pero Europa en realidad tiene una posición más fuerte que Moscú. Esto es así. Básicamente porque Europa tiene otras vías de encontrar gas, más caras, pero tiene otras vías y no tiene a todo el mundo en contra de Europa, como sí que le pasa a Moscú. Y Moscú, pues bueno, realmente suministra mucho gas, suministra petróleo y le gusta mucho jugar en este tipo de situaciones, pero bueno, al final todo tiene un límite y las gallinas que entran por las que salen. Si estás ganando dinero con la manipulación, entre comillas, del precio del petróleo, del suministro de gas y demás, pero se te van las empresas, no te dan ayudas, no te dan soportes, etcétera, etcétera, pues hombre, lo que entra por lo que sale, ¿no? Esto es lo que ya ha hecho otras veces, exacto. Almacena gas en lugar de suministrarlo a Europa. Esto es crear escasez. Elevas los precios y le haces ganar mucho dinero, pero su poder de negociación no es tan fuerte como pretende, básicamente por lo que he comentado, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un poco este comentario, esta reflexión que ha hecho George Soros, y dice, se estima que la capacidad de almacenamiento rusa está llena en julio, o estará llena en julio. Europa es su único mercado, claro. Imagínate que yo soy el suministrador de chuches de Andorra y digo, oye, ahora lo que voy a hacer es, solo estoy yo como tienda de chuches, lo que voy a hacer es no suministrar chuches. ¿Por qué? Pues hombre, creo escasez, sube el precio, ¿no? Pero claro, si no las suministro las tengo que almacenar. Lo que no puedo es, o sea, yo tengo el límite de almacenamiento porque no puedo almacenarlo 3 toneladas de chuches porque no me caben todas en casa, tendría que alquilar más sitios, igual ya con los sitios el alquiler del sitio no me corresponde a la escasez que estoy creando, por lo cual no saco beneficio. Entonces es un poco lo que le está pasando a Rusia. Está un poco pues chantajeando, entre comillas, a Europa con el tema del gas, pero lo tiene que almacenar, pues que tiene un límite de almacenamiento, ¿vale? Entonces es un poco lo que comenta George Soros. Si no abastece a Europa, deberá cerrar los pozos de Siberia, de donde sale el gas. Están involucrados unos 12.000 pozos. Se necesita tiempo para cerrarlos y una vez que se cierran son difíciles de reabrir debido a la antigüedad del equipo, ¿vale? Así que, pues, es otro motivo de debilitamiento hacia Rusia, que en este caso pues, nos comenta aquí George Soros. Pasando ya al tema del análisis, si recordáis, literalmente dibujé esta línea entre la vela de las 10 de la noche y de las 2 de la madrugada, donde comentaba que consideraba que de manera orientativa el precio de Bitcoin podía romper ya hacia la alza o hacia la baja. Básicamente lo dije porque el tiempo de Bitcoin en rango era elevado,
4 horas antes o 2 horas antes se iban a dar resultados o se iban a salir las actas del FOM, por lo cual consideraba que el mercado podía estar interpretando este rango como, oye, vamos a aguantar para ver qué pasan las actas del FOM y entonces rompemos positiva o negativamente. Entonces, el razonamiento fue ese, básicamente, ya lo comenté, pero como veis, las actas fueron tan planas que no hubo reacción y además el mercado no estaba esperando a las actas para reaccionar, sino sí que hubiera reaccionado, para bien o para mal, porque si tú estás aguantando es que no te fías del día de ayer, de las actas. Entonces tú cuando ves que las actas son planas, dices, vale, perfecto, no tengo por qué tener más miedo porque no hay nada más, exploto para arriba, ¿vale? Si hubieran sido negativas, pues hubiéramos explotado para abajo y si hubieran sido positivas, pues para arriba, lógicamente, ¿no? Pero como fueron planas, no fue esa la razón por la que el mercado estaba esperando. Pero sí que es cierto que, como os comenté, estamos viendo alguna que otra pista ya. ¿Por qué? Pues porque el precio volvió a rebotar desde la parte inferior y en un intento de alcanzar nuevamente la parte superior, que es lo que ha hecho todas las veces anteriores, fijaros que se ha quedado a mitad de camino. ¿Esto qué significa? Pues significa que la gente ve más valor en ponerse corta antes de tiempo que en esperar a que llegue a la parte superior del rango, ¿vale? Esto es una señal realmente bajista y es una señal que realmente puede formalizar esta ruptura de aquí, la ruptura del nivel inferior del rango, tasado en los 28.600 aproximadamente, 28.700, no sé exactamente cómo lo tengo puesto. Entonces, ¿esto significa que vamos a romper? No, significa que tendremos que ver ahora cómo reaccionamos con esta vela de 4 horas. Le quedan 2 horas y 55 minutos, por lo cual queda mucho tiempo. Pero, número uno, no es la primera vez que el precio ataca tan duramente en el inicio de la vela estos niveles. Fijaros aquí. Fijaros esta vela de aquí. En algún punto, esta vela de aquí llegó a ser una vela envolvente bajista súper sólida que tocó este nivel inferior en una etapa inicial de la vela, pero ¡pam!, al final cerró por arriba. Pues, ¿por qué no podría repetirse, ¿vale? Solo os pongo encima de la mesa que no os dejéis llevar por lo que esté pasando ahora con la vela, que aún quedan 2 horas y 55 minutos. O sea, solo ha pasado 1 hora de la vela, 1 hora y 5 minutos, porque son velas de 4 horas, ¿vale? Entonces, número uno, sí que es cierto que esto de aquí es una pista, pues, más bajista que alcista, por lo que he comentado. Número 2, hay que ver cómo atacamos este nivel de aquí. Y número 3, hay que esperar al cierre y a la confirmación, ¿vale? O sea, es un proceso más largo de lo que parece y además hemos visto en múltiples ocasiones cómo el precio pues, ha llegado a dilatarse ya sea en cuanto a sombra, en varias situaciones, ¿veis? Pam, pam, o sea, parece que la vela puede llegar a cerrar por debajo, pero acaba cerrando por encima. Y luego hemos visto un cierre realmente interesante, envolvente alcista y envolvente bajista. También comentar, este tipo de situaciones han pasado en la parte superior. En la parte inferior sí que es cierto que hemos sido mucho más finos. O sea, por arriba sí que tenemos varias situaciones. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, realmente 6 veces donde hemos llegado a intentar cerrar por encima, pam, y al final no, pero en la parte inferior no tenemos prácticamente ninguna vez. Podríamos coger con pinzas estas de aquí, bueno, si queremos, pero ya está, ¿vale? Entonces, en la parte inferior sí que sería interesante ver si podemos cerrar por primera vez para decantarnos un poco más, ¿vale? Así que un poco la manera de leer el rango, la manera de entenderlo es esta. Luego, ¿qué puede pasar? Pues hombre, está claro, tú cuando rompes un nivel de soporte en análisis técnico, lo normal es que te vayas al siguiente soporte y el siguiente soporte real es la zona de el anterior nivel de mínimos 25.400. No es un soporte, pero sí que es el mínimo anterior, que es suficiente para buscar esa liquidez, buscar ese punto de liquidez y de referencia al mercado. Una vez rompes un punto, se va al siguiente. Que no sea soporte, ¿qué indica? Pues que es más probable que lo rompamos directamente, porque si fuera un soporte, es un nivel más consolidado a largo plazo. En cambio, si solo es el mínimo anterior, sigue haciendo de referencia como un soporte, porque es la siguiente referencia visual que tenemos. Y número 2, es menos sólido y menos contundente a la hora de poder esperar un rechazo alcista o poder esperar una especie de zona de soporte, ¿no? Ya es anticiparse demasiado, o sea, estamos hablando de ciertos niveles que, recordad, estamos en un rango, por lo cual, ahora, ¿dónde estamos llegando? A zona de compra. Esto de aquí es zona de compra, porque es un rango. Igual que aquí dijimos esto es zona de venta y aquí dijimos esto es zona de compra, pues esto vuelve a ser zona de compra, aquí también lo dijimos. Pues hay que entenderlo de esa manera. Pero, como digo, es la primera vez que el precio intenta, tocar la zona superior y nos quedamos a medio camino yendo ya directamente a por la zona inferior como una especie de mínimo decreciente, o sea, con una especie de máximo decreciente, por lo cual será muy interesante ver cómo reacciona el precio en estos puntos de aquí, ¿vale?
No hay mucho más que analizar para Bitcoin. Sí que os recomiendo, y ahora lo veremos con diferentes ejemplos, que para entender un poco la debilidad o fortaleza de las diferentes criptomonedas, marquemos una zona como la que tengo en Bitcoin, una zona de soporte intradiario para anticiparnos a ese posible pullback más de medio largo plazo. Y ahora os enseñaré con varios ejemplos, ya que, por ejemplo, Mana, como veis, si marcamos la misma zona de soporte que tenemos en Bitcoin, ya la estaría rompiendo, ¿vale? Este nivel de 1,022 aproximadamente, lo podemos ajustar un poco más o un poco menos, pero ya lo está rompiendo. Como veis, esto es una señal de debilidad. Y además, fijaros cómo los máximos, en vez de ser en rango, como en Bitcoin era así, pues son verticales, son decrecientes, por lo cual es una nueva señal de debilidad respecto a, pues, Bitcoin en este caso, ¿no? Entonces, un poquito en términos semanales, no hay mucho más que comentar en este sentido. Quedan aún 3 días, 15 horas para el cierre semanal. Sigue goteando para abajo, sigue en clara tendencia bajista. En términos diarios, pues bueno, como veis, tocamos este punto de aquí, nos movimos para abajo, ya hablamos de el hipotético patrón de triángulo que podía estar formándose, pero como veis ya lo está rompiendo. En gráfico intradiario ya lo está rompiendo, hay que esperar a la ruptura, etcétera, etcétera, pero está empezando a romperlo. Y esto pues podía ser esta especie de impulso, pullback y continuación, no tenía por qué no, pero si vemos que ya en términos intradiarios estamos rompiendo la zona de soporte, pues claro, esto ya se queda atrás y pierde un nivel, Entonces, pues bueno, nos empieza a dar pistas sobre lo que podemos ver las próximas horas. De todas maneras, como digo, quiero hacer hincapié en esperar al cierre, porque quedan aún 2 horas y 50 minutos. O sea, es que queda mucha vela aún, y no estaría bien anticiparse mira, esto ya es una ruptura. No es una ruptura porque hay que confirmar. Claro, si miramos gráfico de 1 hora, pues claro, aquí ya tenemos la ruptura. Bueno, pero tú ya eliges un poco la temporalidad, porque en gráfico de 5 minutos igual la hemos roto hace ya 3 horas, ¿sabéis la zona? Entonces, yo creo que un gráfico de 4 horas, para no centrarnos o no liarnos demasiado con el movimiento a corto plazo, es bastante equilibrado, ¿vale? Pasando a por Cardano en este caso, bueno, Cardano pues también, un poquito como Mana. Fijaros esta zona de soporte que comentamos, que dibujamos en Cardano, ¡pam!, ruptura. Pues hombre, esto beneficioso no es, tampoco es. Porque, pues bueno, Cardano, además de esta especie de triángulo, primero que ya rechazó el nivel de resistencia, empezó muy similar a Bitcoin y luego, ¡pam!, se deshinchó, porque empezó igual que Bitcoin y luego se deshinchó, y luego que esto tampoco era un impulso, un pullback y una continuación, por 2 motivos. Primero, porque el impulso es insuficiente, como veis, el impulso es 1 vela y media, o 2 velas y media alcistas, y luego porque temporalmente, en cuanto a tiempo, el impulso dura, 1 vela y media, y la corrección dura como 6 velas, por lo cual esto no es equilibrado. Entonces, no es que sea un impulso, un pullback y una continuación como podía ser en Mana, como podíamos dudar, sino que era básicamente una subida pues formada por esta pedazo de venta en pánico, como rebotó todo, y luego pues una falta de fuerza y de interés, que además se ha ido agravando, porque Bitcoin tiene una falta de fuerza y de interés, pero ha sido horizontal, y ahora ha sido la única ocasión en la que Bitcoin viene de abajo, intenta ir arriba y frena. Pero es que Cardano, fijaros, empezó como Bitcoin, toque, y aquí ya, hablando del 20 de mayo, estamos a 26, o sea, hace una semana ya hizo el primer máximo decreciente en este sentido. Luego volvió, luego se intentó levantar, luego volvió, o sea, es una falta de fuerza y de interés que se ha agravado. O sea, intentó ponerse al nivel de Bitcoin y no pudo, y ya está, ¿vale? O sea, Cardano, como siempre, mostrando debilidad. Intentamos pues buscar algún tipo de entrada especulativa en Cardano, ya la estuvimos hablando por Instagram, por YouTube, etcétera, etcétera, para ver si podíamos aprovecharnos de ese pullback. No hubo manera, pues bueno, perfecto, ningún problema. A otra cosa, ¿vale? Cardano sí que se suele comportar bien en ese tipo de pullbacks, pero como veis, aquí en términos más intradiarios nuevamente, esta línea diagonal no ha sido capaz ni de tocarla aún, por lo cual, pues bueno, dice mucho de la debilidad, de la debilidad de Cardano, ¿vale? Pasando a la siguiente, Syscoin. Syscoin también, como veis, si marcáramos una especie de... Bueno, Syscoin, claro, la debilidad de Syscoin ya no le permitió marcar esa línea horizontal. Podríamos buscar algún tipo de zona por estos puntos de aquí.
un poco uniendo la zona superior y la zona inferior de diferentes puntos, ¿vale? La podríamos marcar, pero como veis no es demasiado fuerte. O sea, ya la tocó un par de veces por aquí, se levantó, volvió a tocarla por aquí, pero es que claro, la ha roto ya desde el 25 de mayo. Ahora es cuando Bitcoin está empezando a tal, Cardano igual, Mana igual, ¿vale? O sea, esto ya es debilidad desde el principio. Syscoin no hizo ni el amago de intentar hacer como Bitcoin, igual que ha intentado Cardano, pero no intentó ni eso. Como veis, pues bueno, como en la mayoría de pares se quedó bastante lejos de la media móvil de 20 diaria, bueno, esto es algo que sucede y que ha sucedido en este tipo de movimiento por la falta de interés y demás. Marcó estas velas de aquí de desaceleración hace tiempo y nuevamente para abajo. Ya veis que el pullback sí que intentó ser como un poquito más vertical que en Bitcoin, pero fijaros qué tipo de velas más endebles y luego qué poca consistencia en aguantar, ¿no? O sea, al final un poco siguiendo en la tónica de todas las demás, Syscoin. Pero bueno, en Syscoin me sabe mal porque hubo mucha gente que compró más tarde, dejándose llevar por un poco el FOMO y pues nuevamente para el pozo, y hay mucha gente que está en pérdidas importantísimas en Syscoin. En términos un poquito más largoplacistas, pues bueno, como veis, quedan 5 días, 15 horas para este mes. Ya estuvimos hablando un poco de que aunque Syscoin pudiera recuperar, o no sé si fue en Syscoin, pero bueno, viendo aquí Syscoin, aunque Syscoin recupere desde los mínimos del mes hasta, pues yo qué sé, imaginaos que se pone en 0,25, es un 75%. ¿Esto implica una vela de recuperación? No, esto implicaría simple y llanamente un impulso semanal y que la segunda semana del mes, las últimas 2 semanas o una semana, que es lo que queda, el precio hiciera así. Pero entonces, ¿esto qué es? Esto es un impulso, esto es un pullback, impulso, pullback, una clara tendencia bajista para pues una continuación, teóricamente, ¿vale? La puedes marcar en forma de canal, en forma de lo que quieras, pero al final sigue siendo lo mismo, por lo cual, pues bueno, Syscoin sigue atrapada en esa espiral bajista y bueno, causada sobre todo por el FOMO de mucha gente, ¿no? Pasamos a la última, la cual es Zeta. A ver, Zeta, hacía tiempo que no la analizábamos, si no recuerdo mal, y bueno, el gráfico de Zeta semanal es absolutamente demoledor. Zeta ya rompió el 17 de enero, ya empezó a estar en alerta Zeta. Ya lo estuvimos comentando y sobre todo estuvimos diciendo y haciendo más hincapié en este punto de aquí, en la semana del 7 de febrero. ¿Por qué? Pues porque venía de romper. Esto es un poco el patrón de Mana, ¿vale? El patrón de Mana en 4 horas es como este de Zeta. ¿Por qué? Pues porque en Mana tenemos este impulso de 4 horas o de un día y luego tenemos esta especie de pullback en forma de triángulo que está empezando a romper. Pues es exactamente el mismo punto en el que Zeta aquí rompió, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Tienes un patrón, lo que pasa es que esto era semanal. Tienes un patrón de impulso, pullback y posible continuación, pero lo rompes para abajo. Claro, luego si además haces el típico impulso en forma de testeo del anterior nivel de soporte, ahora resistencia, este punto de aquí, ya lo agravas más. Pero si es que además no haces un impulso, o sea, si además no haces así, impulso, ruptura y pullback para una continuación, sino que haces así, impulso, pullback, patrón de doble techo hasta el mismo punto, claro, esto ya es cavar la tumba. Y efectivamente, ya lo estuvimos comentando y así pasó, lo que luego se ha ido agravando por temas que era imposible predecir. Pero técnicamente Zeta ya te estaba dando una señal absolutamente bajista de un movimiento semanal encima, por lo cual pones encima de la mesa un cambio de tendencia enorme, un cambio de tendencia semanal que, bueno, pues planta una tendencia bajista descomunal, ¿vale? Como veis aquí en gráfico mensual, esto es una tendencia bajista de manual. Y bueno, ya veremos dónde llega, ya veremos dónde frena, porque, pues bueno, técnicamente, pues si queremos ir técnicamente nos vamos a 0,24. O sea, es un punto muy duro para Zeta. Es un punto muy, pues bueno, de una ruptura muy, muy, muy gorda, de una caída muy importante. Así que sería prácticamente irrecuperable, ¿vale? Prácticamente irrecuperable. Lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.